libro extraordinario. La Biblia es una obra única en su género. A continuación exponemos algunas razones que justifican lo que declaramos. A. Su singular origen. 1. Escrita por muchas y diversas personas. Generalmente los libros son escritos por una sola persona, la cual debe poseer aptitudes literarias. Al contrario, los aproximadamente 45 escritores de la Biblia vinieron de los más variados estratos sociales y culturales. Se cuenta entre ellos con estadistas, sacerdotes, reyes, profetas, campesinos, funcionarios, eruditos, pescadores, poetas, filósofos. Algunos de ellos fueron hombres de gran talento, como Moisés, Salomón, Daniel y Pablo. Otros fueron hombres sencillos, sin letras y del vulgo, como Amós, Pedro y Juan. Vivieron en diferentes períodos históricos. Su aporte literario no fue coordinado ni arreglado por ningún jefe de redacción. 2. Escrita en diferentes estilos y géneros literarios. En la Biblia son tan diversos los escritores como los estilos que caracterizan a estos hombres. Además son múltiples los géneros literarios en que se expresaron. Entre estos últimos hallamos leyes, crónicas, poesías, máximas, profecías, biografías y cartas. 3. Escrita en varias lenguas. La Biblia, a diferencia de otros libros, no fue escrita en una sola lengua, sino en 3, a saber hebreo, arameo y griego. Los idiomas predominantes son el hebreo y el griego, caracterizándose el primero por su enorme riqueza expresiva y el último por su elegancia y precisión. 4. Escrita durante más de 1000 años. Las Sagradas Escrituras tenemos una obra extraordinaria cuya formación tardó 16 siglos. Se comenzó en el año 1500 AC, aproximadamente, cuando Moisés escribió el Pentateuco. Pero no se terminó hasta las postrimerías del siglo I de nuestra era, en que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. B. Su asombrosa difusión. La Biblia es el libro más vendido, se mantiene en el primer lugar de circulación. Fue el primer libro que se tradujo en la antigüedad, hasta las últimas estadísticas se habla que se ha traducido a la cantidad de 1557 idiomas y dialectos, esto fue en 1976. La Biblia es el libro más leído a nivel mundial por niños y adultos, pobres y ricos, intelectuales y poco entendidos. C. Su permanente actualidad. 1. Mantiene el interés del lector. Muchos libros de la antigüedad están tan muertos como las lenguas en que se escribieron. Pero la Biblia, que fue escrita en 3 lenguas muertas, pervive como libro inmortal. Ella misma da testimonio de su inmortalidad, pues afirma ser la palabra del eterno Dios que permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 23, 25. Véanse también Salmo 9, 7 y Daniel 6, 26. 2. Satisface las necesidades espirituales del hombre. ¿A qué se debe la inmortalidad de la Biblia? A su maravillosa virtud de satisfacer las necesidades espirituales del ser humano, las cuales han sido las mismas a través de toda la historia. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. Romanos 15, 4. Se cuenta que durante la Primera Guerra Mundial un soldado se asombró al enterarse de la antigüedad de los salmos. Cuando por primera vez los leyó, le pareció que habían salido de la pluma de un contemporáneo. D. Su supervivencia sin par. 1. Resistencia al transcurso del tiempo. A pesar de ser un libro tan antiguo, la Biblia ha resistido con gran éxito el paso destructor de los siglos. No obstante haber sido escrita en materiales perecederos, hay más copias de ella que de ningún otro libro de la antigüedad. Tan solo del Nuevo Testamento hay unos 14.000 manuscritos. En contraste, los manuscritos de las obras literarias de Grecia y Roma pueden contarse con los dedos de la mano, amén de que algunas de estas están incompletas. Comparada con otras obras contemporáneas cuyas copias más antiguas datan generalmente del siglo X, la Biblia es el único libro cuyo texto está respaldado por los manuscritos más antiguos. El hallazgo de los rollos del Mar Muerto en 1947 contribuyó en forma especial a distinguir en este aspecto a las Sagradas Escrituras. Algunos de estos rollos son de una antigüedad anterior a la era cristiana, estimándose que el más antiguo de los que hasta ahora se han examinado dataría del siglo IV a.C. 2. Resistencia a la más despiadada persecución.
Asimismo, la Biblia ha sobrevivido a los ataques más enconados por parte de perseguidores que pretendieron acallar su mensaje. Estos pasaron, pero ella permanece. El primer perseguidor de las escrituras de que se tenga noticia fue Joacim, rey de Judá, que quemó un escrito del profeta Jeremías. Pero este volvió a escribir todas las palabras del primer manuscrito y le añadió otras más. Jeremías 36. Antíoco Epífanes, acaso el más feroz opresor de los judíos en los tiempos antes de Cristo, dictó un decreto ordenando que los libros sagrados de estos fueran quemados y sus poseedores condenados a muerte. Diocleciano, emperador romano del siglo III, dirigió en el año 303 lo que al parecer fue el ataque más despiadado y generalizado que el mundo haya presenciado contra los cristianos y sus libros sagrados. Muchas Biblias fueron destruidas por el fuego en aquel entonces. Pero 2 décadas después el emperador Constantino mandaba hacer 50 copias de las Sagradas Escrituras con fondos del erario imperial. Innumerables fueron también los ejemplares de la Biblia condenados, al igual que sus lectores, a las llamas de la hoguera por orden de la Inquisición. Y hasta en nuestros tiempos, ella es libro prohibido en varios países del mundo. Pero por extraño que parezca, las Escrituras no solamente han resistido con éxito los ataques de sus encarnizados enemigos, sino que también han sido preservadas en toda su integridad por 2 religiones que podrían tener razones de sobra para destruirlas o mutilarlas. Los judíos conservaron los manuscritos del Antiguo Testamento con un cuidado jamás prodigado a ningún otro libro. Su objetiva franqueza. Es muy propio de la naturaleza humana el justificar, minimizar, disimular o ocultar del todo los vicios o faltas de los personajes. Es por eso que los historiadores y biógrafos presentan como dechados de virtud a los héroes, genios y otras personas destacadas. Pero la Biblia describe a sus personajes franca y objetivamente, tales como fueron con sus virtudes y pecados. Consideremos algunos de los patriarcas. Dios muestra su predilección por Abraham, Isaac y Jacob hasta el punto de llamarse Dios de ellos, no obstante lo cual nos ocultan sus pecados. Génesis 12, 11, 13. También 26, 7 y 27, 18, 24. Su benéfica influencia. No podemos dejar de mencionar que la Biblia es el libro que más influencia benéfica ha ejercido en la humanidad. Impulsor de movimientos e instituciones. Movimientos como la abolición de la esclavitud, la emancipación de la mujer, la protección de la infancia, la educación popular, el cuidado de los enfermos, inválidos y ancianos, la lucha contra la prostitución y los vicios, la acción contra la pobreza, tuvieron su origen en hombres y mujeres motivados por las enseñanzas de la Biblia. Y otro tanto se puede decir de instituciones como los hospitales, asilos y orfanatos, la Cruz Roja, los niños exploradores y otras. La Biblia ha contribuido poderosamente a hacer de este mundo de llanto, clamor y dolor un sitio más llevadero al enseñar a los hombres la compasión por los débiles y los que sufren. Cualquier persona versada en la historia universal podrá comprobar esto al comparar el deplorable estado en que vivían los pueblos paganos de la antigüedad con el de las naciones influidas por este libro. Aún en nuestra edad contemporánea es posible apreciar la extraordinaria influencia de la Sagrada Escritura en pueblos que en pocos años pasaron de la barbarie a la civilización. Por todas las razones anteriormente expuestas, el lector estudiante de las Sagradas Escrituras puede sentirse tranquilo ante las furiosas arremetidas de los que desprecian este libro, a veces sin haberlo leído jamás. Puede también estar seguro de que posee el libro más importante de todos, el que sobresale de los demás, el que contesta los más grandes interrogantes de la vida, el libro indispensable en la hora de la crisis.